La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 36 del rompecabezas, profeta Sofonías, hebreo Tsefania, que significa ya ha protegido, o el eterno, el que será el creador del universo, ha protegido. Texto introductorio a esta pieza del rompecabezas, Sofonías capítulo 3, versículo 13 al 15, que dice lo siguiente: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Eterno, el que será, el que es y el que fue, ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, el que será, el que es y el que fue, es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Autor de esta pieza del rompecabezas, Tsefania, Sofonías en español. Fecha alrededor del año 640 al 610 a.C. y decir estas fechas fríamente no nos dice nada, a menos que conozcamos qué estaba pasando en Israel en esta época. Año 640 al año 610 a.C., ¿qué estaba pasando? A ver si los que están escuchando esta grabación, estudiantes de Descubre la Biblia, ubican en qué periodo histórico está la profecía de Tsefania, 640-610 a.C. ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Qué estaba pasando? Puedes hablar, que en voz alta no pasa nada. Tengo aquí frente a mi editora del podcast, a nuestra querida Abigail de Buenas Noticias. ¿Qué estaba pasando 640-610 a.C.? Previo a la invasión de Babilonia. Efectivamente, la primera deportación de Babilonia se llevó a cabo en el año 605 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de que esta profecía fue escrita un poco antes de la tempestad. Por eso es que las secciones de esta profecía vamos a dividir los 3 capítulos que contiene esta profecía, lo vamos a dividir en 2 secciones. Capítulo 1 y 2 le vamos a titular La tempestad. Ahí viene la tempestad. Así como Joel dijo, ahí viene la plaga, bueno, pues ahí viene la tempestad. ¿Y qué viene después de la tempestad? Capítulo 3, después de la tempestad viene la calma. Así que, muy sencillo, 2 secciones de la profecía de Sofonías, capítulo 1 y 2, tempestad, capítulo 3, calma. Y esa tempestad precisamente es la tempestad de el exilio a Babilonia, que ya se aproxima. Estamos hablando del periodo del reinado de Josías, ¿sí? Vámonos a los detalles esenciales, capítulo 1 y 2. En Sofonías capítulo 1, versículo 1 al 9, les leo de la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: durante el reinado de Josías, hijo de Amón, Josías, ¿recuerdan quién fue Josías? El famoso rey de Judá, que causó un avivamiento
época del avivamiento. En la época de Josías se encontró un rollo de la ley perdido por ahí en el templo y le leyeron este rollo de la ley a Josías y él causó un gran arrepentimiento, un gran avivamiento. Y bueno, dice que durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, la palabra del Señor vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y bueno, pues aunque él trajo un avivamiento al reino del sur, no fue suficiente, ya que el pueblo ya estaba bastante acostumbrado a la maldad, bastante acostumbrado a la apostasía, y ya no fue suficiente el avivamiento causado por Josías para traer el exilio a Babilonia. Así que, bueno, por eso Sofonías dice lo siguiente, y aquí viene la palabra de Dios que viene a Sofonías. En el versículo 2 dice: voy a destruir por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Palabra del Señor. Voy a destruir a los seres humanos y a las bestias, voy a destruir a las aves del cielo y a los peces del mar, eliminaré a los impíos y borraré de la faz de la tierra a la humanidad entera. Palabra del Señor. Y bueno, pues esta, como todas las demás profecías, tienen un cumplimiento a corto plazo, un cumplimiento inmediato que se daría en la época de Babilonia, pero también tiene un cumplimiento del juicio final, del día del Señor, cuando vendrá el día del Señor. Y aunque suena a mucho miedo el que venga el día del Señor, pues lo que nos anuncian todos los profetas es que el día del Señor efectivamente será un día terrible de descargar la ira divina, de castigar todas las injusticias, pero después de la tempestad vendrá la calma y después vendrá una renovación de los cielos y la tierra, y esa es nuestra más grande esperanza. Así que bueno, pues aquí viene la advertencia de la desolación, la advertencia del juicio. Y dice: voy a extender mi mano contra Judá, versículo 4. Voy a extender mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Voy a borrar de este lugar los restos de Baal. Y aquí está una de las causas por las que traería el juicio a la casa de Judá: por el culto, la adoración a un dios ajeno, a un dios extraño, a un amante llamado Baal. Estaban siendo infieles a aquel que les redimió, que les sacó de Egipto. Y aquí el Señor anuncia: voy a borrar de este lugar los restos de Baal, lo mismo que el recuerdo de sus ministros idólatras y de sus sacerdotes, esos que en las azoteas rinden culto al ejército del cielo y que de rodillas juran en el nombre del Señor y también en el nombre de Milcom. O sea, una mezcla, un sincretismo religioso que se estaba llevando, y no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hoy vemos de sincretismo religioso, pues ya desde esta época se estaba viviendo. Por un lado, rendían culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también rendían culto a otros dioses como a Baal, como a Milcom, que aquí se menciona. Y dice: voy a acabar con los que se apartan de mis caminos y no me buscan ni me consultan. Guardemos silencio en presencia de nuestro Señor y Dios. Ya está cerca el día del Señor. Ya el Señor ha preparado el sacrificio y ha purificado a sus convidados. En el día del sacrificio yo, el Señor, castigaré a los magnates y a los hijos del rey y a todos los que visten como extranjeros. Y fíjense aquí cómo se refiere a la nobleza judía. En aquel día castigaré a los magnates, a la gente de opulencia, a los hijos del rey y a todos los que visten como extranjeros. Y interesante que ahí se menciona la vestimenta, y la vestimenta en el contexto de la falta de identidad de la casa de Judá. La casa de Judá que estaba llamada a ser cabeza, la casa de Judá que estaba llamada a poner el ejemplo, a innovar, a ser una representación, un pueblo que representara al creador de los cielos y la tierra. En vez de innovar, en vez de ellos ser cabeza, estaban imitando las costumbres, la apariencia de otras naciones. Y esa es la tragedia del pueblo de Israel a lo largo de la historia, y no nada más del pueblo de Israel, de todos aquellos que nos decimos discípulos, que en vez de buscar nuestra identidad en el Señor, tratamos de buscar nuestra identidad y parecernos a la moda del momento, ¿no? Es actualmente, pues, nuestra manera de vestir, y esta sería una buena pregunta a hacernos. ¿Tu manera de vestir qué representa? ¿Qué identidad te da? Tu manera de vestir
¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Parecerte a qué o a quién? Y esto es interesante porque si recordamos cómo vestía Elías, el profeta Elías y Juan el Bautista, que hacen un llamado a Israel al arrepentimiento, dice que su ropa era áspera, ropa de piel de camello y un cinto. ¿Y por qué se vestían ellos así deliberadamente tan diferente a los demás? Ellos querían hacer una declaración a través de su vestimenta. A través de su vestimenta de ropa áspera, de una ropa no de seda, una ropa no delicada, de tela delicada. Cuando Yeshua les pregunta a los que salían a escuchar a Juan el Bautista, les dijo, ¿qué salieron a ver cuando vieron a Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropas finas, de ropas delicadas? Dice, no, los que visten de ropas delicadas están en los palacios, pero ¿qué salieron a ver? Y dice, a un hombre con una vara que sacudía el viento. Dice, bueno, pues este es el profeta que llama a Israel al arrepentimiento, llama a Israel a buscar su identidad en Dios y no en imitar a las naciones, en no ser como el mundo. Entonces, el hecho de que ellos se vistieran de ropas ásperas mandaba un mensaje al pueblo de Israel, número uno, a no acomodarse a este mundo, porque pues siempre buscamos obviamente lo más cómodo, siempre buscamos la ropa más fina o de marca para sentirnos que estamos muy contentos en este mundo. Y el vestir ropa áspera, el mensaje que está mandando es que yo no soy de este mundo. Yo no me voy a acomodar a este mundo, yo no me voy a sentir a gusto en este mundo. Por eso ropa áspera, como lija, para decir yo no soy de este mundo, yo no pertenezco aquí. Y me llama la atención porque cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los vistió de pieles, que Dios les hizo túnicas de pieles. Y considerando el significado un poco más profundo de qué significan esas túnicas de pieles, implica nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestra carne. Ellos en un principio eran seres de luz, seres espirituales, seres angelicales, pero en el momento que pecan se convierten en seres de carne y hueso y por eso ese cuerpo estaba destinado a morir. Entonces, bueno, mientras estemos habitando en este cuerpo, pues este cuerpo está destinado a morir. Pero entre más cómodos nos sintamos en este cuerpo, pues más se nos olvida de dónde somos, de dónde procedemos. Entonces, bueno, pues eso es justo lo que estaba pasando en esta época de Israel. Judá, la casa de Judá, que estaba llamado a reinar, a gobernar, a enseñar los caminos, las instrucciones, la salvación, como dijo Yeshua, la salvación viene de los judíos. En vez de hacer eso, estaban imitando las costumbres de los extranjeros, estaban queriendo parecerse a los extranjeros, traían ahí quizás sus Levi's o lo que sea. Entonces, una buena pregunta, joven, que te hagas el día de hoy: ¿a quién te quieres parecer? ¿Como quién quieres ser? ¿Qué tan cómodo te sientes en este mundo? ¿O con quién te identificas? ¿Te identificas con la moda de este mundo? ¿Te identificas con la mentalidad de este mundo? ¿O te identificas con la escuela de los profetas que no querían sentirse cómodos en este mundo? Te lo dejo de tarea. Y dice, en aquel día, cuando venga el juicio, voy a castigar a los que se visten como extranjeros. ¿Qué les parece? O sea, el día del juicio también va a ser un desfile de modas para ver quién se viste como extranjero, quién quiere parecerse a este mundo, quién está muy cómodo con este mundo. Bueno, prepárate porque Sofonías dice que ese va a ser un juicio también. Y dice, ese día castigaré también a todos los que dan un salto al cruzar la puerta. ¿Qué significa eso de que voy a castigar a los que dan un salto al cruzar la puerta? Y bueno, pues esa es una referencia, un recordatorio a lo que sucedió ¿se acuerdan? En Filistea, con los filisteos, que se llevaron el arca del pacto, se la llevaron a su templo de Ashdod, y su dios cayó a los pies del arca, y cuando cayó a los pies del arca la cabeza se le rompió, y entonces los sacerdotes, en honor a su Dios que había caído ante el arca del Señor, daban un saltito en el umbral de la puerta, como en honor a su Dios. Ya hasta se me olvidó el nombre de ese Dios, a Dagon.
Yo ya no me acuerdo de los dioses paganos. Dagon daban un saltito. Entonces aquí, bueno, lo que comenzó como una costumbre filistea, aunque usted no lo crea, aunque ustedes no lo crean, después se convirtió en una costumbre también judía. También los judíos hacían ese saltito al entrar al templo, como imitando lo que los filisteos hacían. O sea, es algo increíble y nos sorprenderíamos de ver cómo en el actual judaísmo, cristianismo, etcétera, existen diferentes tradiciones que ni siquiera tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y con la Biblia. Entonces, bueno, pues aquí el profeta Sofonías anuncia que va a castigar la imitación de vestimenta, de costumbres extranjeras y también de prácticas religiosas extranjeras. Así que prepárate también para ese juicio. Ese día castigaré también a todos los que dan un salto al cruzar la puerta y a los que llenan de robo y de engaño las casas de sus amos. Y nos vamos a Sofonías 2:10 al 11, donde ya el juicio a la casa de Judá ya se extiende a todas las naciones. Y dice, esto les sobrevendrá por causa de su soberbia, por insultar y engrandecerse en contra del pueblo del Señor de los ejércitos. Las acciones del Señor contra ellos serán terribles, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y todas las naciones se inclinarán ante él, allí donde se encuentren. Y bueno, pues esa es la tempestad. Capítulo 1 y 2, tempestad, viene el juicio a todas las naciones, comenzando por la propia casa, comenzando por Israel. El juicio comienza por la propia casa y se extiende a todas las naciones, pero no te preocupes, la Biblia es un libro de buenas nuevas, de buenas noticias, y en la segunda sección, capítulo 3, viene la promesa de restauración, la promesa de lo que sucede después de la tempestad. La tempestad viene, arrasa con todo, aún las tempestades, aún los huracanes tienen una función de purificación, una función de renovación, y después de eso viene la calma, viene la restauración, vienen los cielos nuevos, la tierra nueva, las plantas nuevas, los árboles nuevos, todo se restaura. Y dice en Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 20 lo siguiente: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. En aquel tiempo, el tiempo de la restauración, el tiempo de la renovación. Cuando venga la restauración, la renovación, dice, devolveré a los pueblos pureza de labios. Esto es una restauración, esto es una reparación de lo que sucedió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, todas las naciones se inclinaron ante los dioses que se rebelaron, ante los ángeles caídos, y las naciones se dividieron según sus lenguas, se confundieron las lenguas, pero aquí dice que al final Dios le va a devolver la pureza de labios a las naciones para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Es decir, ya no se necesitarán diferentes idiomas, ya no se necesitarán diferentes lenguas y cada quien adorando a su propio Dios. Aquí ya todas las naciones, todas las tribus, naciones y lenguas se van a unir en un mismo sentir de común consentimiento para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Se dan cuenta lo que sucede después del juicio? Se acabó con el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Eso es justamente lo que traerá la tempestad. Arrasar con el orgullo de la humanidad, comenzando por la casa de Judá, que si quiere reinar, si quiere gobernar, si quiere ser grande, pues tiene que humillarse primeramente delante de su Dios. Y dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Y al decir pobre no se refiere a pobreza, escasez, porque la escasez no es una bendición, la escasez es una maldición. Habla de pobreza espiritual. Esto es lo que nuestro Salvador Yeshua anunció en su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que dijo que los mansos heredarían la tierra. Así que es justamente lo que dice aquí: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor.
Y dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Esa canción se inspira en este versículo 14, del capítulo 3 de Sofonías. Canta, oh hija de Sión, canta, canta, oh Jerusalén, regocíjate. Ahí se basa esta canción. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Porque el Señor, aquí Jehová, el que será, el que es y el que fue, ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, el que será, el que es y el que fue, es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y qué promesa tan hermosa, nunca más verás el mal, no más rebrotes de coronavirus, no más juicio, no más enfermedad, no más arrogancia, no más escasez, etcétera, etcétera. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El Eterno, Jehová, el que será, el que es y el que fue, está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y aquí viene una frase hermosa, callará de amor. ¿Qué significa callará de amor? Ya no te echará en cara tus pecados pasados. Ya no te va a estar acusando de lo que hiciste en el pasado, ya no te va a estar reprendiendo por tus pecados. Guardará silencio ante todo lo que hiciste, todas tus culpas, todas tus transgresiones, todas tus infidelidades. Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. El exilio más largo en el que estamos. El exilio más largo que el pueblo de Israel ha vivido es el exilio que se le conoce como el exilio de Edom. El Galut Edom, o el exilio de Edom, de Esaú, en conexión con la dinastía de los Herodes, en conexión con el Imperio Romano. Ya llevamos 2000 años, casi 2000 años de exilio. Desde el año 70 después de Cristo fue destruido el templo de Jerusalén y fuimos llevados al exilio en todas las naciones, y han pasado 2000 años largos de exilio, de desierto, de noche, esperando que el lucero de la mañana resplandezca, esperando que volvamos a nuestra tierra, a nuestra herencia. Y aquí está la promesa: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio, la vergüenza, la burla de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Aquí una referencia a la oveja descarriada, a la oveja que se le rompió una patita por estarse apartándose de su pastor. Salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre. Les voy a poner para renombre. En otras palabras, les voy a hacer famosos. Fíjate la promesa que viene aquí. O sea, no trates de hacerte famoso por tu propia cuenta, no trates de hacerte famoso por tu manera de vestir, tu manera de hablar, por ser muy ocurrente ahí en YouTube. No trates de ser un youtuber o muy famoso en las redes sociales. No esperes tú, no fabriques tú tu propia fama, porque aquí dice que Él te va a dar la fama. Les pondré para renombre, te voy a hacer famoso y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. En vez de que tú sigas a otras naciones, a otros pueblos, en vez de que tú imites a otros, otros van a querer imitarte a ti, porque van a ver la gracia de Dios en tu vida. Los pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová, el que será, el que es y el que fue. Y ahí termina una profecía breve, pequeñita,
pero sustanciosa, llena de esperanza, y para embonarla en este gran rompecabezas de 66 piezas, vamos a una sección que nos va a guiar en nuestra oración por la revelación de la pieza 36 del rompecabezas. Y el texto que vamos a leer en esta sección es Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y estamos leyendo ahora lo que Sofonías anunció, pero ahora visto por el apóstol Juan en el Apocalipsis, y aquí está armonizando lo que leímos en Sofonías con lo que vio Juan en el Apocalipsis. Y dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Y esto es después de la tempestad. ¿Qué sucederá después de la tempestad, después de las plagas postreras que van a venir sobre todo el mundo? Dice aquí esta multitud que alcanza la victoria, y dice que están cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ya después de la tempestad, después de la Torre de Babel, después de darse cuenta que los ángeles caídos no buscaban nuestro bien, después de darse cuenta que los ángeles caídos lo único que querían es destruir a la humanidad, es llenarla de juicios, de virus, de codicia, de maldad, de injusticia. Eso era lo único que querían los ángeles caídos, y ya que las naciones reconozcan que no tienen nada que ver con ellos y no quieren tener nada que ver con ellos, entonces vendrán todas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y esto implica nuevamente la presencia divina entre nosotros, la restauración del jardín del Edén, y otra vez estaremos conectados con el Señor, otra vez estaremos como peces en el agua, entendiendo que nuestra habitación, nuestra morada es con Él. Separados de su presencia, separados de Él, somos como peces que lo sacan de la pecera, y no esperes a que le salgan pies o alas a los peces y empiecen a volar. Eso no va a suceder, van a quedar muertos ahí en el piso. Así que, bueno, pues aquí, una vez que comprendes que tu identidad, que tu esperanza, que toda tu necesidad solamente está saciada en Él, entonces ahí experimentarás la verdadera calma de su presencia. Texto a memorizar, Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti. El que será, el que es y el que fue está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Te damos gracias, Padre, por esta esperanza de la calma después de la tempestad. Y vaya que estamos viviendo un tiempo de tempestad, Señor, con todas estas plagas, estos juicios, estos virus que están bombardeando y que seguirán bombardeando y que cada vez serán peores, Señor, porque está escrito que así sucederá. Pero, Señor, ¿qué sería de nosotros sin la palabra profética más segura que nos da esperanza y que nos muestra, Señor, que nuestra identidad, nuestra pertenencia y nuestro sentido de propósito no está en este mundo, en estar cómodos en este mundo, sino en anhelar tu presencia, en anhelar volver a ese tiempo de comunión que tuvimos antes de ser vestidos con este cuerpo de piel que se corrompe, que solo busca lo de hoy, lo de ahora, lo de aquí. Pero, Señor, enséñanos a vivir como los profetas que despreciaron su vida en este mundo
pero que alcanzaron la victoria y heredaron tus promesas y la vida eterna. Bendito seas por este mensaje de tu siervo Tsefania para esta generación. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Epílogo de esta profecía de Tsefania o Sofonías en relación a un tema que puede convertirse en un tema muy controversial y que puede causar un poco de duda o confusión, sobre todo en el ámbito de la juventud. Y decidí hacer este epílogo por sugerencia de mi productora de estos podcasts, de Abigail, que está aquí cerca de mí, y le voy a preguntar a ella por qué me pidió que hiciera este epílogo. Abby, ¿por qué me pediste que hiciera este epílogo? Bueno, te hago esta pregunta por dos razones. Primero, porque en el caso de los hombres puede ser mucho más sencillo el pensar en no vestirse como el mundo que en el caso de las mujeres, porque por ahí las mujeres son más detallistas o tienen un tipo de imagen o son un poco más producidas, por así decirlo. Y por otro lado, porque cuando hablas de extranjero, aquí surge un interrogante muy grande, porque ¿qué es extranjero? Todos somos extranjeros ahora. ¿A qué te refieres con eso? Muy buena pregunta y muy oportuno hacer este epílogo para simplificarlo lo más posible. ¿Cómo transferir esta idea del profeta Sofonías a nuestro tiempo y cómo contextualizar lo que le dice ahí a la casa de Judá, al pueblo judío, al decirles que iba a juzgarles por vestirse como extranjeros? ¿Cómo lo podemos transferir a nuestro tiempo? Y bueno, pues lo importante es entender la intención del corazón del pueblo de Israel al querer parecerse a extranjeros. Y eso tiene que ver con el haber perdido su sentido de identidad como el pueblo santo, como un pueblo elegido, como un pueblo que tiene que dar fruto y tiene que mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ellos tenían que llevar el liderazgo en manifestar estos frutos de carácter que tienen que ver con frutos de, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, a él se les llamó a vestir de una manera que implicara recato, que implicara respeto, que dieran un ejemplo de ser pulcros, de ser limpios, de ser ordenados, etcétera, ¿no? Entonces, si eso lo transferimos al tiempo actual, sobre todo en la juventud, es curioso que ahora parecería que la vestimenta que está de moda es a veces como mostrando lo contrario. Por ejemplo, llama la atención como en la juventud, y esto lo digo yo también pasé por ahí, como que hubo un tiempo en que la moda era verse despeinados o era verse como desarreglados. Era así como mostrar que, como que me vale y yo soy así muy rebelde, o no sé, tratar de dar una apariencia agresiva, una apariencia como para llamar la atención hacia mí, en vez de dirigir la atención a quien me gobierna, al creador del universo, pues tratar de llamar la atención hacia mí. Entonces yo creo que el tema de la vestimenta, y en este caso de extranjero, tiene que ver con la cultura en el tiempo que vivimos, la cultura occidental en la que vivimos, la cultura del siglo XXI, como que cuál es la cultura, cuál es la vestimenta, qué trata de proyectar la vestimenta de la generación en la que vivimos. Bueno, yo creo, y quizás muchos van a coincidir conmigo en este sentido, la cultura popular de la vestimenta que promueve, pues promueve la promiscuidad, promueve el buscar atraer miradas hacia uno, promueve exhibir el cuerpo, promueve el proyectar una imagen quizás agresiva, rebelde, o sea, como que es la cultura popular. O sea, no voy a hablar acerca del código de vestimenta de negocios o profesional, que ese es otro tema, pero hablando de la cultura popular, como la juventud a quien trata de parecerse.
Y bueno, pues todo tiene que ver con esta cultura contemporánea que de ninguna manera trata de promover virtudes de recato, de respeto, de servicio, de humildad. O sea, no promueve esos valores. Entonces, de la misma manera, en tiempos de Sofonías, pues por supuesto que la cultura circundante en aquella época era Babilonia. Babilonia con todos sus pecados, con toda su inmoralidad, con la promoción de los cultos a sus dioses, que estaban muy conectados con cuestiones de sexo y de orgías y cosas así. Entonces, bueno, trata de pensar cómo vestían ellos, pues en relación a sus dioses, a sus prácticas, y ese fue el problema. El problema es que Israel, en vez de su identidad y su vestimenta manifestar la santidad del Dios al que servían, pues empezaron a vestirse de una manera que promovía la cultura deteriorada, vulgar, promiscua de Babilonia. Entonces, si ya transferimos ese principio a nuestros tiempos, bueno, ¿qué tratas de promover con tu vestimenta? Promiscuidad, rebelión, liberalidad, arrogancia, orgullo, véanme, etcétera, etcétera, o simplemente a través de tu vestimenta tratas de promover un sentido de respeto, de devoción, de servicio a tu buen pastor y a aquel que ama tu alma. Eso es algo que cada quien responderá en la mañana cuando se va a vestir y se está viendo al espejo. Eso lo tendrá que responder cada quien. ¿Ok? Perfecto. Este fue el epílogo. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuvo ahí, esperando por mí. La respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz. Que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios
Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo